En el mundo entero se vienen cometiendo este tipo de atrocidades que a millones de personas se les produce horror. Conozcamos varios casos de violaciones a menores. Una serie de violaciones que involucran a niñas menores de edad conmocionó a la India en 2015 y generó llamados para que las autoridades hagan más por detener estos crímenes. Dos adolescentes de 16 y 17 años fueron arrestados por el presunto secuestro y violación de una niña de 2 años y medio, quien desapareció de la puerta de su casa. Luego la habrían llevado a un parque cercano donde fue violada y allí fue encontrada sangrando. En El Salvador, la violencia es una situación a veces tan generalizada que rara vez sorprende. Según Naciones Unidas, este país centroamericano es uno de los más violentos en el mundo. El antropólogo Juan José Martínez decidió escribir una columna en la que contaba una historia escalofriante de un director de escuela que abusaba sexualmente y sistemáticamente de sus estudiantes adolescentes. Tras denunciar el caso a las autoridades, nadie pareció reaccionar. En 2014, una ola de violaciones y asesinatos sacudió Bolivia. Uno de los casos que llamó la atención fue el de la menor identificada como Lady Vázquez, quien se encontraba desaparecida. Su cuerpo apareció flotando en una laguna de la localidad de Palca, cerca del pueblo de Sacaba, en la región central de Cochabamba. El subteniente encargado del caso declaró que los médicos certificaron en la autopsia que la niña había sufrido abusos sexuales y que murió ahogada. El testimonio de una menor de 8 años víctima de abuso sexual en Bogotá, Colombia, en diciembre de 2015, en el Centro Proteger la María de la Secretaría de Integración Social de Distrito, detectaron un comportamiento irregular de la niña y después de dialogar con ella, lograron que les contara cómo un trabajador del lugar había abusado de ella con tocamientos. Este caso fue denunciado ante la Fiscalía y así muchas otras que han sido torturadas y asesinadas. Recordemos que entre menos años tiene la víctima, más aumenta la perversión de quienes gustan de este tipo de abusos sexuales. Para Mañaneros, Raiza Prado. Empezamos una nueva semana, mis queridos mañaneros. Muy buenos días. Hoy arrancamos con los casos de violaciones a menores. Ya está con nosotros nuestra psicóloga Alexandra Santiana y el abogado Luis Valladares. Chicos, muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, mi querida voz, buenos días, doctora, abogado, gracias por estar aquí nuevamente, compañeros. Arrancamos con este tema y lo vamos a ir desmenuzando de a poco, ¿no? Como siempre, desde el punto psicológico, desde el punto legal. ¿Qué tal si arrancamos con el tema legal, mi querido doctor? Las estadísticas son realmente espantosas. ¿A qué sentencia pueden exponerse los implicados en este delito? Bueno, muy buenos días, queridos televidentes, compañeros de panel. Tenemos que manifestar y determinar una situación que es bastante importante. Aquí a nivel de sociedad nosotros tendemos a confundir los tipos penales. Por ejemplo, en la sección 4 del Código Orgánico Integral Penal, en los delitos contra la integridad sexual. Perdón, interrumpo. Hay un pequeño problema con su micrófono que ya lo vamos a resolver en un instante. Mil disculpas, mi doctor. Doctora Santiana, ¿estamos ya con el doctor? Ya, sí, perfecto. Sí, gracias, por favor, abogado. Continuando con lo que estaba expresándoles, en la sección 4 de los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, existe una gama de delitos, como es el acoso sexual, el abuso sexual, el estupro, la violación. Y muchas veces tendemos a ir confundiendo un sinnúmero de estos delitos. Por ejemplo, el acoso sexual está penado de 1 a 3 años, si es que es en contra de un menor de edad de 3 a 5. El abuso sexual, el artículo 170, establece una pena de 3 a 5 años, si es que es cometido en contra de una persona menor de 16 años, de 5 a 7, y si es que la víctima es menor de 6 años, de 7 a 10. Y la violación, como nosotros sabíamos y tenemos entendido, de 19 a 22, y importando las circunstancias que podría llegar a la muerte de la víctima, de 22 a 26 años. ¿Sí? Esas serían las penas en las cuales se van enmarcando este tipo de delitos sexuales, entendiendo que son producto de violencia sexual. La violencia sexual entendida como todos aquellos actos de naturaleza sexual que se ejecutan para violentar la integridad de una persona, y de la misma manera todos aquellos actos que tal vez no conllevan la penetración o el acceso carnal o el contacto físico, pero violentan la integridad sexual de una persona, esto según el informe temático de la CIDH. ¿Sí?
Doctora Santiana, basémonos un poquito en todas estas atrocidades que hemos escuchado, obviamente, en los niños más pequeños, ¿no? De repente, 2 años, 3 años, que no saben cómo expresarse. Ya un niño que es un poquito más grande, tal vez sí. Pero cuando nosotros estamos viendo algo extraño en los hijos, ¿cuáles son estos síntomas para que nosotros digamos aquí alerta o les empecemos a sacar si realmente han sido abusados? Mira, generalmente, ¿qué es lo que pasa? Los niños pequeños de pronto dicen, no me quiero ir donde la abuela, no me quiero ir a la casa de mi tío, no me quiero ir al colegio, no me mandes en el bus. No es que todos son malos, pero algo está pasando. De pronto los niños no pueden dormir, de pronto los niños comienzan a llorar, de pronto los niños tienen miedo a todo, de pronto ves que hay un cambio y que se aferran a la madre y no la quieren soltar. Entonces, también hay otros niños que empiezan a tocar sus partes íntimas, cosa que anteriormente no lo habían hecho. Entonces, cuando vemos que hay un cambio drástico, ojo, algo está pasando. Aquí lo importante es decir, aquí está mi hijo, yo estoy siempre para apoyar a mi hijo, para comprender a mi hijo y no minimizar esta situación. Ok, ningún tipo de situación, pero cuando son tan chiquititos, ¿cómo podemos hablarles? Porque obviamente ellos no nos van a decir, tenemos que ver ciertas actitudes, como dice usted. Porque ¿cómo nos damos cuenta de eso? Mira, yo estuve recién con una niña que decía, sus padres comentaban, de 3 años y comenzó a ver gotas de sangre en la ropa interior. Entonces, claro, algo estaba pasando, eso no es natural. De pronto también una niña que comenzó a tener una secreción que era de una forma diferente, de un olor diferente. Eso simplemente pasa cuando un adulto ha contaminado. Los niños a veces en la edad empiezan a tocar sus partes íntimas, es algo diferente. Entonces, apenas ves un cambio, apenas ves esa sensibilidad, tienes que poner ojo, tener en cuenta y hablar. Porque lo que pasa también con los niños es que la mayoría de veces no hablan. ¿Por qué no hablan? No hablan por miedo, porque generalmente son amenazados. Tú hablas y vas a ver lo que le hago a tu mamá o lo que te hago a ti. Muchas gracias. Más adelante continuaremos con este tema, le vamos a dar paso y la bienvenida también a nuestra querida compañera Alejandra Vélez.